Ya, chiquillas y chiquillos, ahora nos vamos ya con la que es la clase de las reglas básicas de derivación, ¿ya? Primero la notación de derivada. La notación de derivada, ¿cierto? Puede ser f' de x, ¿ya? Deriva de x y prima de fx a de x, o esta ya, ¿cierto? Que es para derivar de orden superior, ya cuando estamos hablando, ¿cierto? Derivar en varias variables, ¿ya? Aquí estoy diciendo que en la función f de x estoy derivando x, puede ser derivar x, derivar y o derivar x, ¿ya? Esa no la vamos a tocar nunca. Y de estas de acá generalmente yo utilizo esta, ¿ya? Todas estas, ¿cierto? Indican lo mismo. La primera derivada, la primera derivada, ¿cierto? Todas son la primera derivada, ¿ya? Generalmente, ¿cierto? Vamos a ocupar f' de x y prima de x también, ¿cierto? O esta es lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Entonces, vamos con algunas reglas. Ahora se van a dar cuenta, ¿cierto? Que la definición es la que permite encontrar estas reglas, pero estas reglas van a simplificar mucho, ¿cierto? La forma de derivar, ¿ya? Entonces, primero, ¿cierto? Si si f de x es igual a k, donde k es una constante, vamos a tener que f' de x va a ser igual a 0. La derivada de una constante es 0, siempre, ¿ya? Por ejemplo, si tengo la función f de x igual 7 y quiero encontrar su derivada, f' de x va a ser 0. Siempre la derivada de una constante es 0, ¿ya? Ya. Segundo, fíjense. Esta se llama regla de la potencia, o fórmula de la potencia, derivada de una potencia, ¿ya? Si tengo una función de la forma f de x igual a ax elevado a n, ¿ya? A por x elevado a n, entonces su derivada, f' de x, va a ser igual. Fíjense, n pasa multiplicando n por a. Y al exponente le resto 1. Por ejemplo, supongamos, ¿cierto? Que tengo la función f de x igual a 3x elevado a 4. Entonces la derivada, ¿cómo sería? Fíjense, el 4 multiplica el 3. 4 por 3, 12. Y después al exponente le resto 1. 4 menos 1, 3. Esa es mi derivada. 12x elevado a 3. ¿Ya? O por ejemplo, tengo f de x igual a, no sé, igual a 5x al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería su derivada? El 2 multiplica el 5, me va a quedar 10x y al 2 le resto 1. 1, que no se escribe, ¿cierto? 10x. Pues si se fijaron en sus derivadas, ¿cierto? Cuando derivaban esas que eran funciones afines o función lineal, les quedaba solamente el número. Por ejemplo, la derivada de 3x más 1 es 3. ¿Ya? La derivada de 5x menos 8 es 5. Y las cuadráticas, por ejemplo, la derivada de x cuadrado más 1 es 2x. ¿Ya? ¿Estamos? Por ejemplo, tengo ya f de x igual simplemente x cuadrado. ¿Cuál es su derivada? Su derivada va a ser simplemente 2x. ¿Ya? 2x, ¿cierto? Ahora supongamos que tengo f de x igual a 7x y la vamos a derivar. Entonces acá recuerden que la x está elevado a 1, entonces 1 por 7 es 7, ¿cierto? Pero después cuando al 1 del exponente, ¿cierto? Porque acá había un exponente que era 1. Y cuando a esa, ¿cierto? La vamos a escribir así, ¿eh? A ese 1 le resto 1, ¿cierto? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que f' de x va a ser igual a 7 por x elevado a 0. Y ese x elevado a 0 es 1, pues entonces me queda, ¿cierto? Solamente que la derivada de es 7. Entonces siempre que tengan, ¿cierto? 7x, 4x, 5x, va a quedar solamente el número, 7. ¿Ya? Porque cuando le restan 1 al exponente se transforma en 0 y se va a la variable, ¿ya? ¿Estamos? Un ejemplo, supongamos lo mismo, ¿eh? Supongamos, por ejemplo, que tienen la función f de x igual a raíz cuadrada de 3x. Y la quiero derivar, ¿cierto? Entonces su derivada, 1 por raíz de 3. Y el x, ¿cierto? Como le resto 1 al exponente, se va. ¿Ya? O f de x igual a pi por x. Entonces, ¿cierto? La derivada sería solamente pi.
Si tengo la función f de x igual a, no sé, menos 8x y la quiero derivar, sería simplemente menos 8. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Otra cosa, ¿cierto? Tercera regla. Si tenemos una función f de x igual a k por g de x, ¿ya? O sea, k una constante, k es constante y g de x una función. G de x función, ¿ya? Entonces la derivada de f es lo mismo que k por la derivada de g, ¿ya? Es decir, la k no la voy a tocar, ¿ya? La k no la voy a tocar. Otra regla, después voy a dar un ejemplo de esta, ¿ya? Después voy a dar un ejemplo de esta. Vamos a la cuarta regla, ¿ya? Si tengo, cierto, que sean f de x y g de x dos funciones, ¿ya? Entonces la derivada de f de x más o menos g, la derivada de eso va a ser igual a la derivada de f más o menos, ¿cierto? La derivada de g. Regla aditiva, ¿ya? ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, supongamos que tengo la función f de x igual 4x cubo menos 2x cuadrado menos 7x más 11. Y me piden la derivada. Entonces acá tengo suma y resta de 1, 2, 3, 4 funciones. Entonces la hago en forma independiente cada una. Ya, por ejemplo, 3 por 4, 12 y le bajo 1 al exponente. Menos 2 por 2, 4 y le bajo 1 al exponente. Menos 1 por 7, 7, ¿cierto? Y le bajo 1 al exponente. Y ahí está la derivada. 12x, 3 menos 1, 2. 4x, 2 menos 1, 1. Y 1 por 7, 7, ¿cierto? Y 1 menos 1, 0. Por lo tanto, la variable f. ¿Estamos? Entonces yo puedo derivar en forma independiente cada una. Otro ejemplo, supongamos que tengo la función f de x igual a 6x a la quinta menos 4x cuadrado más 11x menos 3 raíz cuadrada de 8. ¿Ya? Y me pide la derivada. ¿Cierto? Entonces la derivada sería 5 por 6, 30, 5 menos 1, 4. 2 por 4, 8. 2 menos 1, 1, ¿cierto? Más 1 por 11, 11. Y el exponente 1 menos 1, 0, se va. Y este, como es constante, es 0. Acá igual, ¿cierto? La derivada de la constante es 0, no se escribe. Y ahí está la derivada. Se dan cuenta que es bastante sencillo, no es difícil derivar. ¿Ya? No es difícil. Esta es la derivada, ¿cierto? Estoy aplicando la regla o la derivada de una potencia. ¿Ya? Apliqué la derivada de una potencia, ¿cierto? Apliqué la regla de la aditiva, que puedo derivar, ¿cierto? En forma independiente cada una, manteniendo los signos. ¿Ya? Y se puede aplicar, fíjense. Una que empezamos haciendo, fíjense. Otro ejemplo. Supongamos que le piden, tengo la función f de x igual a 1 partido x. Y le piden la derivada. Están pidiendo la derivada. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Primero, recuerden que 1 partido x es lo mismo que tener x a la menos 1. Es lo mismo, ¿cierto? 1 partido x es lo mismo que tener x elevado a menos 1. Entonces, ¿qué hago? Derivo eso. Menos 1 por... Acá hay un 1, ¿cierto? Hay un 1 que no se escribe, pero está ahí. Entonces, menos 1 por 1 es menos 1. Y fíjense ahora, cuando al menos 1 le resto 1, ¿en qué se transforma? En menos 2. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a menos 1, que está fuera de la potencia, partido por x cuadrado. Supongamos que ahora lo hubieran pedido en vez de eso, ¿cierto? Lo hubieran pedido f de x igual a 1 partido por x al cuadrado. Antes ustedes ya saben que eso es lo mismo que tener x elevado a menos 2. Entonces la derivada de eso, ¿cierto? Sería menos 2 por 1, menos 2. Y si al 2 le resto 1, ¿cierto? Me va a quedar menos 3. Menos 2 menos 1, menos 3. Entonces me va a quedar menos 2 por x elevado a 3. ¿Ya?
Ven que estoy aplicando cosas que ustedes saben, aquí estoy aplicando potencia. No he aplicado nada más que multiplicar, restar y potencia, nada más. ¿Ya? Fíjense ahora, y estoy llegando a un contenido ya, un contenido superior, ya que son derivadas. Estamos, esto lo ven en la universidad, después lo van a ver de nuevo. Ya, fíjense, supongamos que ahora, usando lo mismo que hemos visto, supongamos, por ejemplo, y fíjense que acá, no, después vamos a eso. Fíjense, supongamos que tengo f de x ahora a una raíz cuadrada de x. ¿Ya? Hemos trabajado solamente alrededor de la potencia. Por lo tanto, ¿qué podría hacer con esto? Bueno, la raíz cuadrada de x es lo mismo que tener x elevado a un medio, ¿cierto? Entonces, si hago la derivada, un medio por 1, ¿cierto? Me va a quedar un medio. Ya era un medio, le resto 1. Si un medio, ¿cierto? Un medio le resto 1. Entonces eso me va a quedar un medio. Y un medio menos 1 es menos un medio. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 1. El 2 siempre estuvo abajo, 2. Y esto, como tengo x elevado a menos un medio, me va a quedar la raíz de x. Y ahí está la derivada. 1 partido 2 por la raíz de x. ¿Ya? Veamos otras derivadas más encachadas, ¿cierto? Fíjense, vamos a la quinta regla. Supongamos que tengo la función logaritmo natural de x. Entonces su derivada es 1 partido de x. ¿Ya? Entonces aquí le podría preguntar por el momento, mientras no sepamos regla multiplicativa ni regla de la cadena, ¿cierto? Acá lo que podríamos hacer es tener ya f de x igual a logaritmo natural de x más 1. ¿Ya? ¿Cuál sería su derivada? Sería igual a 1 partido x más 1. ¿Ya? No voy a poder poner todavía ciertas expresiones que tengan acá. A lo más puedo poner un binomio, ¿cierto? No le puedo poner más allá de grado 1, tiene que ser grado 2 porque todavía no saben. Si lo pusiera un grado 2 lo podría hacer, pero no todavía. ¿Ya? A la próxima clase ya les voy a enseñar eso. Tiene que ser un binomio grado 1 y a lo más que podría hacer es poner un número. Es decir, por ejemplo, les podría decir f de x igual a logaritmo natural de 5x menos 9. Entonces ustedes qué van a decir, me dicen, entonces la derivada sería, fíjense, 1 partido 5x menos 9, ¿cierto? Pero acá arribita tienen que poner el 5. ¿Ya? Después van a entender por qué, pero todavía no he visto esa regla, pero por lo menos lo podemos hacer así. Por ejemplo, supongamos que tengo la función f de x igual logaritmo natural de 7x más 15. Entonces ustedes saben que la derivada, ¿cierto? Perdón, ese es un entonces, no un igual a. Entonces la derivada de la función, ¿cierto? Va a ser igual a 7x. 7 partido por 7x más 15. Acá no se le ocurra simplificar porque no se puede, ¿ya? No se puede simplificar porque hay un más ahí. ¿Estamos? Ahí tenemos la derivada del logaritmo. ¿Ya? 6. ¿Cierto? Vamos a la sexta regla. Vamos a estas funciones que le encantan a ustedes, ¿cierto? ¿Ya? La función f de x igual a seno de x. ¿Ya? Cuando tengo una función seno de x, ¿cierto? Su derivada, la derivada del seno, es coseno de x. La derivada del seno es coseno. ¿Ya? Y lo voy a poner como regla aquí mismo, ¿cierto? F de x. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno va a ser menos seno de x. Ejemplo, supongamos que tengo la función f de x igual coseno de x más 7. Entonces su derivada sería menos, ¿cierto? Seno de x más 7. ¿Ya? Supongamos que tenemos la función f de x igual a seno de x menos 11. Entonces su derivada, ¿cierto? Tendría que ser coseno de x menos 11. ¿Ya? Ahora, supongamos que escribimos lo siguiente. Supongamos que f de x igual a
coseno de 3x más 15. ¿Ya? Entonces ustedes, la derivada, ¿cuál sería? Ustedes ya saben que la derivada del coseno es seno, entonces sería seno de 3x más 15. Pero habría que multiplicarlo por el número que está acompañando la x, igual que en el logaritmo, por 3. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si yo ahora les diera la f de x igual seno, perdón, acá la derivada del coseno es menos seno, me faltó el signo menos ahí. Faltó el signo menos, ¿ya? Daría el seno, ¿cierto?, de 9x más 8. Entonces la derivada, ¿cierto?, del seno es coseno, este sí es positivo, coseno de 9x más 8, ¿cierto?, por 9, que es el número que está acompañando la x. Acá es menos A, ojo, me quedé pegado con eso. La derivada del coseno es menos seno, me faltó el signo menos ahí, no se vayan a equivocar ustedes, chicos. ¿Ya? Ya, pues nos faltaría la última regla, que creo que es la número 7. Cuando tengo la función exponencial e elevado a x. Esta es la más difícil de todas. La derivada, ¿cierto?, de e elevado a x es e elevado a x. No le pasa absolutamente nada, queda igual. ¿Ya? Es decir, si tengo una función f de x igual a e elevado a x más 1, su derivada va a ser e elevado a x más 1. ¿Cuándo? Perdón, e elevado a x más 1. No me dio torpe. ¿Ya? Voy a eliminar estos chiquillos, por favor, para que no se confundan. Su derivada sería e elevado a x más 1. ¿Ya? Ahí sí. ¿Cuándo podría variar un poquito? Por ejemplo, f de x igual a e elevado a 7x más 4. Ahí lo mismo que hemos hecho con el logaritmo y con las trigonométricas. Su derivada, ¿cierto?, sería e elevado a 7x más 4 por 7. Siempre multiplicado por el número que está con la x por el momento. ¿Ya? Se vio, ¿cierto? Si tenía la función e elevado a 7x más 4, entonces su derivada, ¿cierto?, sería e elevado a 7x más 4, no le pasa nada, pero por 7. ¿Ya? Siempre, igual que en la coseno, en la función coseno, función seno, le vamos a multiplicar el valor que está acompañando a la x. Igual que el logaritmo, ¿cierto?, que queda como numerador el número que está acompañando a la x. ¿Ya? Ya, chiquillos, espero que se entretengan con este contenido. Es bien, fíjense que estoy aplicando cosas que ustedes saben. ¿Ya? Multiplicación, ¿cierto? Algunas propiedades de potencia, como que sería lo más avanzado, ¿ya? Pero no es nada, digamos, complejo, ¿ah? ¿Ya? Así que espero que lo entiendan. Si tienen consultas, recuerden que tienen que mandarme a mi correo carlabaraya@estudiocolegio Madre Jesús, porque el otro correo ya está lleno, ya no resiste más. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén súper bien. Descansen hasta el fin de semana. Chao, chao, cuídense.